Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Quiere acordarse bien porque luego se escucha todo el Mahatma día. Gandhi trascendió en la Se India. acomode bien. Porque luego se escucha todo el Martin día. Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió Sí, en no, Europa. está cerrado, pero luego se escucha. Y hay otros líderes que han trascendido en la Ahí se le historia. acomoda a usted a su. ¿Quién ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Sin desolación, amas en mí. Quiero disfrutar. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día Listo. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos en tu programa Trascender, inspirando a otros, que es emitido desde la cabina de Proyecto Radio 96.7 de FM, y también estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de internet en Facebook, Trascender inspirando a otros. Te pedimos le des like a nuestra página para que semana tras semana tú estés recibiendo las notificaciones del contenido que estamos subiendo, y estamos contentos porque con el favor de Dios vienen más proyectos para el año 2023. Estamos contentos con Dios por todo lo que nos ha permitido ver. Todo esto es con el propósito de trascender en ti, de dejar un mensaje en tu vida y poderte inspirar para que te levantes en el nombre de Cristo y tú puedas predicar las buenas nuevas a todos los que te rodean. Estoy muy contenta y saludo con mucho gusto al Ministerio de Un Llamado a la Cruz. Entre semana Dios me permitió estar con ellos celebrando los 1000 días. Dios me permitió ir y predicar su palabra. Vimos la gloria de Dios con su Espíritu Santo que nos estaba fortaleciendo. Dios nos permitió ver que 2 almas aceptaron a Cristo y Él estuvo sanando. Dios hizo un milagro en una joven llamada Yadira, Dios la bendiga, y le sanó. Ella tenía cáncer en un seno y Dios hizo un milagro en su cuerpo. Entonces estamos bien contentos. La gloria de Dios se sigue viendo allá en Matamoros, Tamaulipas, pero también ellos son inspiración para nosotros acá en Acuña. Y el Señor se seguirá moviendo de una forma hermosa. Saludamos a todos y bueno, pues les recordamos a todos los que nos están escuchando en FM, si sube a su radio para que escuchen los demás, si va de camino a su trabajo, si está en su trabajo, si está en su hogar, en sus labores, almorzando, buen provecho. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando aquí en Acuña y en las rancherías. Estamos contentos con nuestro Dios, estamos gozosos y bueno, pues entonces queremos también saludar a todos los que ya se han conectado en esta transmisión en vivo. Aquí están atentos todos los Tobar y Emily. Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas, don Israel. Estamos muy contentos por esta oportunidad que Dios nos da. Estamos a escasos días para culminar el 2022, pero no queremos que usted olvide que es importante servir a Dios. Es hermoso lo que Dios hace en nosotros, todos los milagros que Dios hace en nosotros, porque cada día es un milagro, es una muestra del amor de Dios para nosotros, que nosotros queremos corresponder a Dios. Entonces, el día de hoy, este tema se llama La edad no es obstáculo para servir a Dios. Entonces, el servicio a Dios es una devoción, es entregarle a Dios nuestra vida, es entregarle a Dios lo mejor de nuestros años. Y para ello quiero entonar unos cantos, unas alabanzas, y que usted pueda escuchar y poner atención en que estas alabanzas van de acuerdo al tema que queremos compartir con usted. Gracias a Dios.
Gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Aquí vamos a ajustarnos un poquito porque en el camino se desajustó la guitarra. Y ayúdenos a compartir, por favor, esta transmisión con sus amigos, con sus contactos, para que podamos trascender en ellos y recordarles que la edad no es obstáculo para servir a Dios. Dios siempre anhela que usted y yo le alabemos con nuestro corazón, con lo que somos, y es de lo que queremos hablar. Compártanos con su grupo de amigos, con su familia, en su muro, para que todos puedan escuchar esta transmisión. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida, libre y salvo estoy alcanzando lo que tienes para mí. Yo sé que estás conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Llegan tormentas, lluvias arrasan, pero yo estoy en tu grandeza. Estoy en la roca de tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo. Cuando caigo tú me levantas y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Y es lo que Dios desea, que nosotros digamos, el aliento que hay en mí, quiero entregártelo a ti, Dios. Y bueno, vamos a, antes de pasar a lo siguiente, quiero entonar este canto también. Es tu espíritu que me alienta, es tu espíritu que me aviva, es tu espíritu que me sustenta, y el que me renovó. Es tu espíritu que me alienta, es tu espíritu que me aviva, es tu espíritu que me sustenta, y el que me renovó. Que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me guíe,
gracias a Dios porque su presencia está con nosotros. Él nos ayuda, Él nos alienta a seguir a pesar de las tormentas, como lo decía hace un ratito en el canto. Dios va delante de nosotros. Y a nosotros solamente que nos preocupe agradarle a Él, que nos preocupe hacer su voluntad, y lo demás se va a ir acomodando, de lo demás se encarga nuestro Dios. Algo que queremos marcar aquí en cuanto al servicio de Dios, y lo que decía hace un ratito, que la edad no es obstáculo para servir a Dios. Hemos escuchado hace tiempo que, en la palabra del Señor se van mencionando personajes, se van mencionando gente que servía a Dios, incluso niños muy pequeñitos que fueron llamados por Dios para ser reyes. Un ejemplo fue Josías, fue Joás desde los 7 años a los 8 años. Y nosotros podemos ir viendo cómo también Dios llama para servirle y para ser rey de Israel a aquel hombre llamado David. Él, a pesar de sus raíces, sin importar edad, sin importar familia, sin importar estatus social, Dios nos recuerda que para Él no hay acepción de personas, y cuando Él escoge cuando Él escoge vasos de barro, es para depositar en esos vasos, en esas vasijas, su gloria. A veces el barro estará agrietado, a veces el barro se mostrará un poco con desgaste, pero nada que Dios no pueda reparar, nada que el alfarero no pueda reestructurar, muchas veces volver a quebrar y formar, para que en ese vaso, en esa vasija, se vaya depositando la gloria de Dios, vaya esa persona llevando las buenas nuevas de salvación. Y hay una diferencia entre dos palabras o dos vocablos griegos. Uno se llama cronos, y este se refiere a cómo medimos los días, la edad. Hace ratito mencionábamos. Muchas veces en las escuelas se nos mencionan las décadas, los años, los centenarios o siglos. Se nos va diciendo los lustros, también se nos va hablando de cómo se mide el tiempo. Entonces, cronos se refiere a cómo medimos los días y la vida cuantitativamente, ¿sí? Pero ahora bien, cuando nosotros hablamos del kairos, se trata de calidad. Se puede hacer en algún lugar, se puede abrir, en algún lugar. Es tan breve como reconocer aquella repentina necesidad de dar un paseo por el aire fresco. Es decir, el cronos es medir el tiempo, pero el kairos es aprovechar el tiempo y vivirlo como un tiempo de calidad. Y es algo que queremos hablar el día de hoy precisamente. Tenemos, aquí más de 40 minutitos, tenemos un invitado y queremos darle la bienvenida y que se presente el día de hoy. Dios te bendiga. Amén, muy buenos días, hermanos. Dios te bendiga, Eunice. Muchas gracias por la invitación al programa de radio, a toda la gente de Proyecto Radio y de los oyentes de Inspirar, Trascender, Inspirar a otros, ¿verdad? Estoy muy contento de estar aquí. Ya tenía rato de que Eunice me había hecho la invitación y por cuestiones de tiempo no se ha podido, pero damos gracias a Dios que ha abierto este día, este nuevo día, para poder estar aquí y platicar unos minutos sobre que la edad no importa para servir al Señor. No importa si eres inclusive muy viejo o muy joven, el Señor tiene grandes planes y propósitos contigo. Es que estoy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias. Pablo, platícanos un poquitito. Vamos a ver, tenemos preguntas, pero yo sé que el tiempo es de Dios y a lo mejor vamos a ir abordando algunas preguntas y nos vamos a quedar ahí un ratito, ¿verdad? Pero todo esto es con el deseo de que tu testimonio, tu vida pueda impactar a otros y que los inspire, porque algunos de ellos pueden tener rasgos comunes como tú, intereses como tú, pero quisiéramos que nos platiques un poquito. ¿De dónde eres originario?
Mira, yo soy originario de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Es un pueblito muy hermoso. Un saludo hasta allá. A lo mejor mi mamá me está viendo Sí, ahorita. claro. Mamá, estoy en la radio. Es un pueblito muy hermoso, muy famoso también. Entonces, yo ahí me crié hasta los 17 años de edad. Conocí a Cristo a la edad de 12 años y en una escuelita bíblica de verano, cuando inclusive mi familia no iba a la iglesia. Entonces, de ahí fue como yo acepté a Cristo en mi corazón y me discipularon y formé parte de la iglesia de Cristo. Desde la edad de 12 años estoy sirviendo al Señor y ha sido una aventura poder servirle todos estos años. Claro que sí, y me da mucho gusto que tú resaltes esto, porque fíjate que en las iglesias se inician estos proyectos de hacer evangelismo a nivel, a nivel del área donde está ubicada la iglesia, y hay iglesias o congregaciones, vamos a decirlo así, hay congregaciones que le dan el espacio para las escuelas bíblicas, y muchas veces toda la gente nos admiramos porque decimos, ¿cuánto niño acude a las escuelitas? Pero no notamos que, o sea, no alcanzamos a ver que lo que hiciste, el gasto, la inversión, vamos a llamarla inversión, que tú haces para dar la palabra de Dios, el evangelio a esas pequeñas personas, va a haber un fruto más grande. Así es. Entonces, hermanos, cada vez que hagan escuelitas, créanme que están haciendo una gran inversión, porque yo por medio de ellos conocí la palabra de Cristo, por medio de ellos mi familia fue salva. Gloria a Dios. No, yo no vengo de una familia de que tú digas, son pastores. Así es, son- ajá. No, o sea, desde a partir de ese momento que decidimos ir a las escuelitas bíblicas y Dios tocó la vida de nuestra familia. Entonces, agradecimos, hermanos, sigan haciendo esos proyectos que son de grande bendición a nosotros. Así es, así es. Cuando tú inviertes en una pequeña vida, en una persona chiquita, en un niño, estás invirtiendo en el futuro de él. Entonces, quiero ahora, Pablo, que nos comentes lo que tú notaste, el antes y después de haber aceptado a Cristo. ¿Qué diferencia hubo en el antes y en el después? Si nos platicas, por favor. Como yo acepté a Cristo desde muy pequeño, gracias a Dios viví en una familia, digamos, normal, dentro de lo que cabe, con sus problemas. Pero yo era un niño muy inseguro, muy tímido. Me hacían bullying, sufría de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que a lo mejor son pequeñas, pero gracias a Dios, Dios nos rescató desde esa edad. Yo comencé a ir a la iglesia y me interesó mucho el ministerio de alabanza. Empecé ahí, pero seguía con mi timidez, seguía siendo ese tipo de jovencito, pero un día llegó el Espíritu Santo y tocó mi vida y fue un cambio totalmente radical en ese momento. Entonces, a partir de ese momento que fue la llenura del Espíritu Santo, fue como yo descubrí el llamado y el propósito de Dios hacia conmigo. Wow, es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque hay personas que tal vez les ha sucedido así. En mi caso, lo digo también de forma personal, y bueno, no vamos a hablar tanto de mí, pero ahorita soy la única persona que conozco a fondo. Entonces, me sucedió que también aceptaba a Cristo, y como lo dice Pablo, en las escuelitas de verano me tocó también eso. Ahora, lo que yo quiero resaltarte a ti, amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas, jovencito, jovencita, muchas veces pensamos que cuando aceptamos a Cristo se marca una diferencia. Es cierto, a veces sucede, pero como lo menciona Pablo, y es verdad, muchas veces también el cambio en nuestra vida es gradual. Es decir, que hay un cambio, sí, pero a veces se hace más notorio también cuando ya el Espíritu Santo de Dios nos bautiza, y ahí hay un cambio radical. Es algo que también mencionábamos con la pastora hace unos programas atrás. Pero tocante a esto, yo quisiera que tú nos menciones, ya antes habías escuchado del Espíritu Santo. ¿Qué pensabas del Espíritu Santo? ¿Te daba temor? ¿Qué sucedía en ti? No, realmente yo crecí en una iglesia muy conservadora, en una iglesia bautista. Okay. Entonces yo conocía poco el Espíritu Santo, me daba pena tocar, me daba pena en el sentido de que me daba pánico escénico, vaya.
Entonces, yo tenía unos amigos cristianos, me empecé a juntar con amigos cristianos y me invitaron a un campamento de asambleas de Dios y yo no conocía nada del Espíritu Santo. Entonces yo le dije en ese campamento: Señor, yo quiero que me toques, yo quiero experimentar lo que estos jóvenes están experimentando, aún sin saber lo que estaba pidiendo, vaya. Entonces el Espíritu Santo vino a mi vida y me tocó de una manera sorprendente, y de ser aquel jovencito tímido, Dios puso en mí un anhelo por predicar su palabra. Y yo siento que desde ese momento se encendió en mí la llama, la zarza ardiendo, y yo dije: este es mi llamado, predicar a los jóvenes. Entonces han sido estos años en los cuales mi anhelo es predicar la palabra del Señor. Entonces yo siento que ese es mi llamado, a predicar la palabra del Señor. Amén. Disculpa, ¿qué edad tenías aproximadamente? ¿Qué edad tenía? En ese momento tenía 17 años. 17 años. Me ven ya joven, pero ya tengo mis años, yo ya tengo mis años. Pero sí, desde ese momento hubo un cambio radical y un cambio para predicar su palabra, algo que yo nunca me había imaginado hacer. Yo nunca me había imaginado estar frente a jóvenes, frente a personas, frente a una iglesia o inclusive un auditorio. Pero Dios es el que da la gracia y Dios es el que da todo lo que hacemos. Dios es el que pone el querer como el hacer. Así es. Entonces, desde ese momento yo descubrí que ese es mi llamado, predicar la palabra del Señor. Y sí, fue en mi adolescencia, fue cuando tenía 17 años. Conocí de Cristo a los 12 años, a los 17 recibí el bautismo del Espíritu Santo y comencé a trabajar más para el Señor. Entonces, algo que es muy importante resaltar es que no necesitas estar tan capacitado, sino que cuando recibes el llamado de Dios, el Señor mismo te capacita. Entonces, tú que me estás oyendo, si dices: quiero servir al Señor y no sabes cómo, empecemos dando el primer paso, empecemos haciendo las cosas pequeñas para que así el Señor vaya trabajando con nosotros. Yo empecé predicando su palabra en la célula de mi mamá tenía una célula, ahí comencé predicando. Entonces mi mamá siempre me decía: cuando tú vayas a hablar de Dios, siempre mira a la gente a los ojos, siempre levanta la mirada, porque lo que estás hablando es palabra de verdad. Entonces yo comencé ahí, un jovencito, un adolescente, en la célula de su mamá, en la célula que estaba levantando en su casa. Amén. Fíjense que esto me está recordando, Pablo, la vida de David. Amén. Porque Dios le llama aproximadamente, sí, también a los 16, 17 años. Y Dios le cambió totalmente el ambiente, la vida. ¿Por qué razón? Porque David, sí, aunque estaba como dicen, ¿verdad?, allá en el anonimato, y no sabemos la actitud de David, pero probablemente también fue una persona tímida, una persona con un poquitito de inseguridades, pero cuando Dios le toma de como dicen, del rebaño, de atrás del rebaño de su padre, Dios le empieza a mover hacia otra forma, hacia otro nivel, y ya no era, como decimos, ¿verdad?, pastorear unas ovejitas del rebaño de su papá, sino que ahora era pastorear un pueblo grande. Y el plan de Dios era que él guardara o él ayudara, ¿verdad?, en cuidar la vida tanto espiritual como la vida integral, ¿verdad?, de los israelitas. Entonces, no es obstáculo nuestra edad, lo volvemos a reiterar. Y yo sé que hay más jóvenes que están también, escuchándonos, viéndonos en esta transmisión. Yo quisiera que tú les aconsejes, porque a veces piensan: pues yo tengo 12 años, tengo 11, es más, tengo 15, y siento que no hay un lugar para mí en la iglesia. O algunos hasta piensan: no hay un grupo, no hay un grupo de jóvenes, me siento solito y pues mejor me quedo en la casa. ¿Qué les puedes aconsejar a ellos? Sabes, yo pienso que siempre hay trabajo en la viña del Señor. Entonces, en todo este tiempo que he trabajado con jóvenes en liderazgo, son varios años, gracias a Dios, no hay cosa más alegre
que llegue un joven y te diga, quiero hacer algo para el Señor. La iniciativa. Claro, La cuenta iniciativa. mucho, cuenta mucho. Entonces, eso, tú jovencito, adolescente que me estás escuchando, pregúntale a tu pastor, ¿le alegra o no le alegra que llegue alguien y le diga, Señor, pastor, quiero hacer algo por el Señor? Entonces, Dios te va a dar la inspiración a hacer algo. Dios te va a dar el motivo para trabajar en su obra. Entonces, primero necesitamos cuidar las ovejitas para que el Señor nos lleve a otros lugares. Entonces, lo que yo aconsejaría es primero empezar con las cosas pequeñas. Claro. Empezar ayudando en tu iglesia local, no importa si es grande, si es pequeña, siempre va a haber algo para hacer por las personas. Siempre puedes trabajar ya sea en alabanza, ujieres, puedes hacer inclusive un nuevo proyecto diferente. Claro. Yo me asombro de esta generación porque es una generación muy creativa. Sí. Es muy creativa y qué bueno hacerlo para el reino de Dios. Entonces, jovencito, adolescente, empecemos a hacer cosas pequeñas porque el Señor va a hacer cosas grandes. Amén. Nosotros nos encargamos de hacer lo que nos corresponde y el Señor hace el resto. Entonces, yo sé que hay sueños, yo sé que hay ilusiones, porque los veo cuando en los eventos los de los jovencitos, y yo sé que hay sueños en ellos para hacer por el Señor. Así que no tengas miedo, hazlos. Acércate con tu líder, con tu mentor, con tu pastor, y yo sé que el Espíritu Santo los va a guiar a hacer algo diferente para el Señor, a trabajar para su obra. Fíjate que es cierto, como mencionabas hace un ratito, muchas veces los jovencitos se sienten llenos de temor porque dicen o piensan, yo no nací tal vez en un hogar cristiano, o mis padres conocieron de Cristo ya después, y muchas veces algunos piensan que también eso, ¿verdad? Que también el haber nacido en un hogar no cristiano les limita mucho, porque dicen, es que papá no es cristiano, papá no quiere que vaya a la iglesia. En otro caso, papá es el único que es cristiano y yo, pero mamá no quiere, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, que la familia está en cierta forma dividida porque hay unos que no quieren o están tal vez en otra religión, ¿verdad? Y lo decimos con mucho respeto, pero hay otra parte de la familia que sí conoce de Cristo y están como que en ese estira y afloja. Entonces, a veces los jovencitos piensan que como se sienten divididos, dicen, pues siento que no puedo encajar en algún ministerio, en alguna función dentro de la iglesia, porque no estoy al 100 en el camino de Dios. Pero yo pienso, ¿verdad?, que tú puedes, joven que nos escuchas, señorita que nos escuchas, adolescentes, tú puedes poner en manos de Dios tu vida, y te recomendamos que no te desanimes, porque muchas veces por tu testimonio tú vas a ser luz, vas a ser bendición a tus padres, al que aún no quiera buscar de Dios. Tu vida puede ser impacto para ellos. Así es, fíjate que ahorita que mencionas eso de que a veces los papás no son cristianos, yo cuando acepté a Cristo de mi mamá, no toda la familia, fue un proceso que claro, el Señor trabajó con nosotros, pero lo importante es seguir adelante. Y ahora que mencionas eso de los sueños en Dios, hay algo que yo te quiero decir y quiero ser muy sincero. A veces claro, no vas a recibir el apoyo de toda la gente, no vas a recibir ese aplauso que dices, no, pues necesito que alguien me aplauda para seguir, para avanzar. Pero yo he entendido que más allá de eso debemos de tener en cuenta mucho la opinión de Dios hacia nosotros, lo que el Señor opina hacia nosotros. Yo, como te digo, vengo de un trasfondo de que era muy tímido, y siempre decir, bueno, pues qué dirán de mí, qué pensarán de mí. Claro. Veía a mis compañeritos cuchicheando entre ellos y mirando hacia mí, y sí, yo decía, están hablando de mí. A veces ni estaban hablando de mí, pero cuando vine a Cristo me quería pasar lo mismo. Sí, pero claro, el Señor me dijo, tú tienes una identidad, tú no te debes de mover por ese tipo de acciones. Entonces, a veces es difícil trabajar para el Señor, sí, cuando formas parte de una familia que no todos son cristianos,
Uno que desearía que tuviera un papá pastor, que tuviera un ministro, vaya. Sí. Entonces, el Señor va dando la gracia y el Señor te va animando y el Señor te va fortaleciendo y te va haciendo madurar. ¿Es cierto? Porque yo cuando empecé, no crean que ya, un día para otro maduré. Yo soy maduro en las cosas de no, yo pasé por procesos, pasé Sí. por inclusive regaños de mi propia mamá, regaños Sí. de los pastores, así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí había un anhelo en mi corazón y el sueño de parte de Dios, pero en el proceso el Señor te va moldeando, el Señor te va haciendo madurar, el Señor te va haciendo decir, enfócate en lo que realmente importa. Y hoy por hoy, pues doy gracias a Dios que ya hasta cierto punto he madurado en algunas cosas. Sí. Por ejemplo, si algún día alguien, un hermano, me dice, no, yo no creo en ese joven, o en mí, pues yo sé en quién he confiado, yo sé quién soy, yo sé cuál es mi identidad, y pues hermano, Dios, o persona X, ya sea cristiana o no cristiana, puedo decir, Dios le bendiga, yo sé que Cristo tiene un plan para mí. Entonces, jóvenes, no hay que ser, como dicen por ahí, la generación de cristal, Sí. hay que ser fuertes como una roca. Así es. Sí, porque de hecho, ahora que lo mencionas, es interesante porque retomando que cada joven, cada adolescente, es más, todos, ¿verdad? Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos de nuestro corazón y muchas veces queremos servir a Dios, pero nos detiene el que dirán. Sí es cierto que ponemos de pretexto la edad y no queremos, pues no queremos que los demás, como dice Pablo, que estén chismeando de nosotros, que nos estén criticando. Tú dices, oye, me costó desvelos, me costó estar en ayuno para realizar este proyecto y cómo que me criticas que no va a funcionar si yo estoy orando y yo sé en quién he creído. Entonces, hermano que nos escuche, hermana que nos escuche, aún así sean mayores de edad, lo digo con mucho respeto para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, nuestros hermanos ya maduros. Algunos de ustedes tendrán sueños, tendrán anhelos, pero muchas veces, aunque nos quieran tumbar, usted tiene que poner su mirada fija en Dios, fija en Jesús, en el que le llamó, porque de otra forma usted hubiera dicho, Señor, es que yo soy el único o la única en que me surgió este proyecto, ¿por qué no me apoyan los demás? Bueno, porque muchas veces primero está la visión en ti, que tú te aferres a la visión y la gente de afuera te va a ver convencido, convencida, va a decir, yo quiero apoyarle, yo quiero hacer lo mismo que ella hace o que él está haciendo, o que ese grupito, aunque sean 2 personas, 3 personas, y los demás se van a ir añadiendo y van a decir, veo que esto es de Dios. Y entonces por esa razón comienzan a adherirse, comienzan a creer en el propósito de Dios, porque aunque sea un sueño que nació en tu corazón, sabes que le pertenece a Dios y no es nada más por decir, no, pues yo Nietzsche quiero satisfacer mi ego, o quiero hacer esto o quiero hacer aquello. No, cuando un proyecto nace del corazón de Dios y ha sido puesto en ti, el Señor va a respaldar tu sueño, tu proyecto. Así es. Fíjate, ahorita que mencionas, me acuerdo de siguiendo con la historia de David, Claro, cómo él decidió enfrentar al gigante. es cierto. Había muchos soldados preparados, con armaduras, y viene un pastorcito de ovejas y se enciende al ver que lo están retando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y nadie actúa. Yo sé que hay jóvenes que dicen, ¿por qué no hacemos esto o lo otro? Sí. Porque el Señor está diciendo que tú lo hagas. Simplemente el Señor lo está diciendo. A lo mejor tú estás viendo necesidades, estás viendo cosas que los demás no ven, pero si lo estás viendo tú es porque el Señor quiere hacer algo contigo. Sí. Entonces va enfrente al gigante, pero antes de enfrentarlo no creían en él. No creían en él. El pastorcito de ovejas, inclusive quisieron ponerle una armadura que no era de él. Sí. Eso me da a entender de que nunca debes de compararte con alguien más. Es cierto. Nunca debes de ponerte, decir, es que quiero ser como tal persona, porque somos muy diferentes. Sí. Dios nos ha dado una personalidad propia, un ministerio propio. Es cierto. Entonces David dijo, yo solamente tengo mi onda y mi piedra y así lo voy a derrotar. Yo no necesito armadura. Es cierto. Entonces él fue, derrotó al gigante
y la gente se convenció del llamado que había en él, pero es un proceso. Primero pasas por el sueño, el llamado, el sueño, luego la incredulidad de la gente, Es cierto. está muy jovencito, luego matas al gigante, ves cómo Dios empieza, la gente empieza a ver cómo Dios está respaldando en lo que haces, y el apoyo viene, la provisión viene de Dios. Yo sé que tú recibiste un llamado desde muy jovencita, y a lo mejor hubo personas en el camino que no creyeron, pero el Señor está respaldando y el Señor está haciendo emerger el sueño que Dios depositó en ti. Porque yo digo, ¿cuándo es un sueño de Dios? Cuando antes no lo tenías y de repente lo tienes, cuando no había nada. Sí. Cuando el Señor empieza a despertar ese sueño que tú dices, ay, pero ¿de dónde salió este sueño? Ya quiero yo hacer algo para el Señor. Y años antes no sentí ese anhelo. Es cierto. Y de repente empieza a brotar ese sueño, y el Señor es fiel en cumplir sus promesas. Solamente, no sé en qué proceso estés ahorita, tú que me escuchas, ya sea en el llamado que se ardió la zarza, o cuidando ovejas, o ya estás que te vas a aventar, digamos, el round con el gigante, o están en la etapa de la incredulidad, o estás donde ya mataste al gigante y ya estás recibiendo el apoyo de la gente. Pero siempre es bueno decir todo, Dios es fiel. Dios es fiel en sus promesas. Amén. Gracias, Pablo, porque no estamos terminando, pero gracias por ese consejo, esa palabra que Dios te ha dado para mi vida y para los demás. Fíjate que tocante a la vida de David, como mencionabas hace un ratito, que muchas veces él mató al gigante, ¿verdad? Y las personas nos encontramos allí, y es donde comenzamos a recibir apenas la aceptación de otra gente, y que dice, sí era de Dios, Sí. y te comienzan a apoyar. Y hace tiempo yo veía en internet que había un comentario donde decían, es bonito que David haya recibido, ¿verdad? Así lo llaman, los aplausos del gigante, pero también fue de madurar, fue madurez la que tuvo cuando perdonó la vida del rey Saúl, que lo estaba siguiendo. Y yo me acordaba y decía, Señor, sí es cierto, porque predicadores mencionan esto y dicen, no es tanto el que lo haya matado, el que haya matado al gigante. No, sí es verdad, porque David tuvo que enfrentarse a su yo, a su miedo, a su temor, y luego a la crítica al principio, ¿verdad?, del rey Saúl, donde, como mencionas tú, que le decía, no, es que a ti te va a funcionar mejor si te pones esta armadura. Pero el rey Saúl no veía que David tenía y contaba con sus recursos, más la presencia poderosa de Dios que estaba con él y lo levantó y le dijo, yo estoy contigo. Entonces fue algo hermoso, porque este proceso no se acabó con el gigante, siguió, hubo más cosas, ¿verdad? Más personas, no nada más el rey Saúl, hubo hombres, Nabal, al que se enfrentó David, hombres muy malos que querían atacar a David y a su ejército, pero Dios siempre les dio la victoria y les fue ayudando y los llevó de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y bueno, esta historia tan hermosa, porque a mí me gusta mucho esta historia de David y todo lo que pasó. Me gusta y usted lo puede buscar desde primer libro de Samuel, capítulo 17, bueno, incluso desde el 16 me parece, ahorita lo confirmamos, pero la palabra del Señor es tan viva y tan real que cuando tú le estás leyendo te emocionas, digo, porque hay algunos que les gusta aquí las películas de acción, de guerras y todo ello. Bueno, aquí en primer libro de Samuel, capítulo 16, ustedes pueden ir leyendo toda esta historia tan hermosa, y que a veces decimos, y hay jóvenes que se creen muy realistas y dicen, no, nunca me va a pasar eso, pero tú lo ves en tu vida. Y a veces el gigante va a ser una enfermedad, a veces el gigante va a ser enfrentarte a un nuevo reto, un nuevo trabajo, tu cambio de secundaria a prepa o de prepa a universidad, algunos el instituto bíblico, algunos el nuevo liderazgo en el 2023, porque hay congregaciones donde se maneja así el trabajo de jóvenes, de adolescentes, año tras año. Entonces, sea el liderazgo en que estés, mi hermano, mi hermana, te animamos. Sigue adelante, créele al Señor. Fíjate, una cosa muy importante que mencionas y se me estaba pasando es
los sentimientos y las emociones. El hecho de que David le perdonara la vida varias veces a Saúl. Entonces eso es muy importante para desarrollar un proyecto, ya sea ministerial o fuera de la iglesia. Si quieres el respaldo de Dios, debes de cuidar tu corazón. Entonces, ¿por qué? Porque te vas a topar con todo tipo de gentes que te lastimen, que te van a lastimar, eso es un hecho. Pero debes de tomar la ayuda del Espíritu Santo para poder perdonar, para poder tener un corazón limpio, porque en un futuro te vas a poder topar con esas personas o con otras personas, y no es bueno cargar con rencores, con es que yo me acuerdo que cuando empezaba me hizo esto el hermano, o X persona del trabajo, de la escuela. No es bueno cargar con resentimientos, no es bueno para el llamado que Dios tiene para ti, traer eso a la memoria. Entonces es muy bueno perdonar. Claro, es importante. Y si vieras cómo le duele al diablo cuando uno le sonríe a sus enemigos, los abraza, ora por ellos, lo mata. Es cierto. ¿Por qué razón? Porque a veces, si hay un ambiente muy tenso, al enemigo le gusta. Al enemigo le gusta que estemos en guerra, como lo menciona Pablo, pero muchas veces te va a tocar ser el que pida perdón, ser el que perdone, y como lo menciona, a veces eso se va haciendo como un gran costal pesado de piedras que traes en tu espalda y no te dejan correr, no te dejan subir la cima. Lo menciono así, ¿verdad? Como tu vida espiritual, como tus sueños, tus anhelos en Dios, y te va haciendo contrapeso y te duelen tus manos porque vas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Contratiempo, contracorriente, tú vas escalando las montañas y todo en las rocas, pero el peso que traes te va haciendo que tú te vayas hacia abajo, entonces te cuesta muchísimo subir. Hay algunos que van, vamos a decirlo así, hasta incluso en rastra, pero necesitas quitarte ese peso de tu espalda para que puedas avanzar y pronto puedas estar en la cima, puedas estar y ver el avance, todo lo que Dios te permitió lograr. Amén, así es. Y bueno, ya no sé si ya estamos a punto de terminar, pero unos minutitos. Sí. Yo quiero decir algo muy importante, porque a veces pensamos de que el servir a Dios es interiormente en la iglesia. Y sí se puede servir a Dios en la iglesia, en 4 paredes, exacto, dentro de la iglesia. Pero Dios, así como ungió sacerdotes, así ungía reyes. El sacerdote pertenecía dentro del tabernáculo de la liturgia, y David pertenecía afuera con el pueblo. Entonces, joven, yo sé que hay jóvenes que Dios ya está utilizando no solamente dentro de las iglesias. Claro ejemplo es donde estamos ahorita en la radio. Entonces, los jóvenes están teniendo influencia. El detalle aquí es tener influencia con esencia, con presencia de Dios. Entonces, ya hay jóvenes, yo veo jóvenes que ayudan a la sociedad sin esperar nada a cambio. Entonces, yo he visto jóvenes, y me consta porque aquí en Acuña hay varios, de que ayudan al necesitado, al pobre, inclusive dan pláticas contra el alcoholismo, la drogadicción, el suicidio, de lo que tanto hay, tanta necesidad que hay en Acuña. Entonces, joven, si tú dices, no, es que yo no me veo en la iglesia, no en el ministerio, sí, pero a lo mejor es afuera de la iglesia. Entonces, el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros, para los que nos están oyendo. Y no tengas miedo en creer a lo que Dios ha depositado en ti, no tengas temor, porque el temor es una señal de duda, y nunca debes de dudar de tu llamado, de la presencia que Dios ha puesto en ti. Así es. Cuando yo quiero iniciar un proyecto, que de hecho tenemos un proyecto con José, si me estás oyendo, José. Sí, saludos a la hermana Marlene porque nos dice, los quiero, chicos. Dios le bendiga, hermana. En la pandemia miramos mucha necesidad pues no se congregaban en las iglesias, vaya, los jóvenes, los adultos, todos. Y sabes que la palabra tiene que fluir. Y yo le dije a José, pero es que yo no sé mucho de hacer en vivos, live, podcast.
Entonces, yo este año descubrí que hay que hacer algo diferente para el Señor, en mi caso, Sí. en mi caso. Sí. Yo digo, hay que hacer algo diferente. No soy el profesional, yo quisiera tener, por ejemplo, el talento de Eunice, que ahorita nos está hablando con una naturalidad, así que tú dices, wow, me quedo sorprendido. Digo, yo quisiera tener eso, pero todo eso se desarrolla conforme a la práctica. Sí. Y si yo no practico algo que quiero hacer para el Señor, nunca va a fluir. Entonces, joven, lo que vayas a hacer, hazlo sin miedo. Si te equivocas, te equivocaste, se vuelve a hacer. Entonces, tenemos que empezar a hacer, orar y hacer. Entonces, joven, tú que eres cristiano, tú que ya recibiste un llamado de parte de Dios, la unción ya está ahí, la presencia de Dios ya está ahí. Créelo, porque el Señor va a hacer grandes cosas para contigo. Yo siempre me predico a mí mismo. No, claro. Y es algo hermoso porque es la palabra de Dios haciendo su trabajo en nuestros corazones, y también nosotros transmitirlo a los demás que nos escuchan. Ahora, Pablo, te voy a interrumpir un poquito porque mencionaste que a veces hay cosas que queremos hacer para Dios, y hay de todo tipo. Se puede trabajar para Dios en todas las áreas. Entonces quiero leer un pasaje que estaba viendo en la mañana, en primera carta de Corintios 12, del 4 al 11, lo voy a leer lo más rapidito que se pueda. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hace un rato tú mencionabas, no me va a quedar muchas veces el ministerio de otra persona. Yo podré admirar a esa persona, pero a veces Dios nos va a dar algo diferente. En algunas ocasiones más sencillo, o en otras ocasiones mucho mejor. Sí, amén, más grande. Amén. Y bueno, pues si tú te estás queriendo involucrar, joven, amigo, hermanos, incluso siendo mayores, Exacto. tú puedes decirnos, tal vez no sé tecnología, pero me gusta mucho hablar. Entonces, solamente haga equipo, comience a involucrar más personas que tengan un celular y le puedan grabar una transmisión. Ustedes saben que ahorita, como decimos, los boletos para viajar en autobús, en avión, tal vez no los podemos cubrir siempre, es muy caro, pero tal vez digas, no puedo ir al otro lado del mundo. Es más, también porque hay personas que sí hablan nuestro idioma, el español, o el castellano, que es del otro lado del mundo, en otro continente, en el continente europeo, pero tú puedes predicar a través de las redes sociales, a través de, como decía Pablo, un podcast, algo que tú puedas dar un testimonio en 5 minutos, en 10, 1 hora, no lo sé. Tú puedes orar por otras personas, puedes llamarles por teléfono. Para todos hay un lugar, y la edad no es obstáculo para servir a Dios, aún porque a veces nos sentimos que somos incapaces de manejar alguna cosa, alguna red social, algún aparato tecnológico, pero tenemos muchas herramientas, tenemos la inspiración del Espíritu Santo que nos está levantando, y yo creo en esa generación que, como lo dice el grupo de Oasis, soy de esa generación que no permitirá que el fuego se apague, que el fuego del Espíritu siga en las iglesias y nos haga salir. El hermano del ministerio, bueno, Funky, dice, la sal no se hizo para quedarse en el salero. Entonces, da sabor cuando está fuera del salero. Entonces, nuestro tiempo que hemos tomado no es tampoco para, como decimos,
quererte aventar hacia afuera o decir, salte de la iglesia. No, me refiero a que si estés en la iglesia, estés sirviendo a Dios, te involucres en la escuela dominical. Primero, cuando decimos, es que no sé nada, o batallo, no me sé ni los libros de la Biblia, involúcrate. Si tus pastores en la congregación tienen la escuela dominical, por favor no faltes, porque son estudios para que tú vayas teniendo mayor conocimiento, aclares tus dudas, para eso es, y después tú puedas estar saliendo, digo, porque tenemos trabajos o tenemos estudios, y ahí en la escuela es donde tú, afuera con tus vecinos, es donde tú transmites la palabra de Dios y donde tú hablas, das un mensaje de salvación para que ellos puedan conocer las buenas nuevas de salvación. Entonces, quiero que tú medites en este mensaje, en este episodio que vimos, la edad no es obstáculo para servir a Dios, y tú recuerdes esto, porque algo que quiero preguntar a Pablo es si hay gente del otro lado del radio que nos está escuchando y en algún momento se pudieran sentir incapaces para iniciar algo. ¿Qué les dejas en este día, en trascender inspirando a otros? ¿Qué quieres aconsejarles para que ellos puedan servir a Dios sin importar el crono, sin importar la edad? Amén. Bueno, una pregunta muy interesante y que a todos nos ha pasado. Tú puedes ver a personas que son grandemente usados por Dios, los ves con una seguridad, con una unción tremenda, como te digo, dentro y fuera de la iglesia. Pero déjame decirte que esas personas son humanos y en algún momento tuvieron temor en su vida. En algún momento pasaron por crisis, por pruebas, por situaciones muy difíciles que desconocemos. Pero estoy 100% seguro que todos hemos pasado por momentos muy difíciles y temores. El asunto aquí es dar el paso de fe. En cierta ocasión Moisés estaba frente al mar Rojo, y detrás de él venía un ejército que iba a aniquilar al pueblo de Israel, pero Dios le dice avanza. Inclusive no le dicen, pues él ya había orado, él ya había estado en comunión con Dios, pero Dios le dice avanza, porque la victoria ya es tuya. O sea, entonces yo como consejo es hacer un lado al miedo y actuar. Haz un lado al miedo, créele a Dios, actúa, aunque veas todo contrario, aunque veas problemas en tu casa, aunque veas que no tienes la solvencia económica, aunque veas que no te apoyan, pero actúa, porque así es como se dan los grandes testimonios. En fe. Yo digo, cuando vamos a hacer un proyecto para Dios y vemos que hay cosas contrarias, opresión, todo eso, digo, esto nos va a servir para cuando se concluya el proyecto, va a ir dentro del testimonio que Dios hizo con nosotros. O sea, esto es parte de... Sí. Entonces, en todo este tiempo, todos estos años, esos pequeños baches, esas pequeñas crisis, nos han ayudado para hacer testimonio. Porque muchas veces pensamos, no, es que como es el líder o el pastor o X persona, no tiene problemas. Si supieran los problemas que tiene, sí, las crisis que tiene. Ajá. Pero es una prueba de que el Señor nos ha levantado y nos ha traído con un propósito y nos mantenemos firmes en el llamado que el Señor ha puesto con nosotros. Así es que, joven, adelante, porque el llamado, el ministerio, lo que Dios tenga contigo no es como un TikTok de 30 segundos. No es como una luz artificial, sino que es un fuego ardiente que se va a mantener constantemente, y así es esto, ¿verdad? Queremos brillar, pero no queremos ser una explosión solamente, sino queremos ser una llamada. Entonces es parte. Sin miedo, joven, adelante, que Dios está contigo y eso es lo más importante. Amén. Pues muchas gracias, Pablo, por este tiempo. Gracias y Dios bendiga tu vida, Dios bendiga a Jessy, que nos está ayudando también aquí. Y bueno, pues dejamos esta palabra para cada uno de ustedes. Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios,
y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces desde ese mandato que dio Josué, él no tenía obstáculos de la edad. Él no dijo solamente los ancianos sirvan a Dios, no, era todo el pueblo de Dios sin importar la edad. Hacemos una oración para concluir. Padre Celestial, este día te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por este tiempo, Dios, que nos has permitido tener. Gracias por la vida de Pablo, Señor, de Jessy, de mi hermana Carmen, Señor, mi persona. Gracias por cada uno, Dios. Sabemos que en todo tiempo tú estás obrando, Señor, en los corazones. Y esta palabra, Señor, se ha quedado guardada en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos levante, Señor, y nos ayude a avanzar en nuestros anhelos de servirte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Si tú aún no has aceptado a Cristo, haz conmigo esta oración. Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. Perdóname, me arrepiento. Limpia mi corazón. Te invito a entrar en mi corazón, ser mi Señor y mi Salvador. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame y que yo pueda sentir tu amor, pueda sentir tu abrazo y tu amor para mí, para mi familia. Ayúdanos a encontrar una iglesia donde podamos congregarnos. Gracias, Jesús. Amén. Padre Celestial, te pedimos por todos los que están enfermos, en donde quiera que estén, ahí en los hospitales, Dios. En el nombre de Jesús, hablamos sanidad. En el nombre de Cristo, hablamos sanidad. Y que toda infección en las vías respiratorias, en los pulmones, se salga en el nombre de Jesús. En ti hay poder, Padre Celestial. Te pedimos por todos aquellos que están teniendo problemas en su cerebro, en su sistema nervioso, Señor, algún dolor, alguna inflamación, en el nombre de Jesús, sean sanos y reciban tu poder, Señor. Porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, amado Dios. Amén. Bueno, pues aquí estuvimos. Nos despedimos de tu programa Trascender Inspirando a Otros y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.